Gracias. Bueno, vamos preparando para iniciar. Le quité la sala de espera, así no nadie pierde tiempo y se pueden meter directamente. Muy probablemente mañana les envíe por mail, les voy a enviar los PDF de los PowerPoint, así ya los tienen, y les voy a enviar los dos enlaces de estas clases, ¿ok? Solo que voy a corroborar quiénes realmente dieron el presente y se los voy a enviar a los presentes, exceptuando, por supuesto, aquellas personas que mandaron mail diciendo que tuvieron que faltar, etcétera. Bueno, los voy a considerar dentro de la cursada, por supuesto, si hoy se sumaron. ¿Alguien hasta aquí tiene alguna consulta? ¿Quieren aprovechar los primeros minutos para hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre la fecha de inscripción? ¿Sobre algo? ¿Está todo bien? Recuerden que a la mesa se van a tener que anotar por Ciu Guaraní. Y la inscripción ya se abre la semana que viene. Va a ser durante toda la semana. Tengan en cuenta y recuerden que hay dos arte contemporáneo, ¿ok? Está la A y la B, y es importante que se inscriban en la B, por supuesto. Perfecto. Bueno, voy a compartir. Bueno, arrancamos. ¿Preparados? ¿Listos ya? Damos inicio para no perder el tiempo. Son textos, además. Bien, Mara. Acá Mara está preguntando si el texto de Lucena forma parte de esta unidad. Y el texto de Lucena sí forma parte de esta unidad, pero lo vamos a sacar, ¿ok? Porque en realidad lo vamos a quitar del programa 2025, forma parte del programa 2024. En realidad correspondería, ustedes están estudiando el programa 2024 y en esta mesa les correspondería que entre ese texto. Pero voy a ser generosa, así que no lo estudien. Ya estudien el programa 2025, ¿ok? ¿Para qué? Pero no se lo digan a nadie. Solo queda grabado. Eh, Acá Dayana dice, ¿puede ser que haya preguntas en el parcial que hayamos visto en clase? Eh, no lo sé, no lo sé. Tendría que revisar a ver. Yo el último encuentro voy a hacer un repaso de preguntas. De todas formas, les voy a ir a los temas. Sí, por supuesto. Está bien, ahora sí entendí. Sí, Diana. Lo que estuvimos viendo es lo que entra. Y de hecho, obviamente, entendiendo que hay poco tiempo de clase, ¿no? Que esta cursada es, bueno, no es como una cursada presencial. eh, Trato de ir a ejes centrales para que en realidad ustedes después puedan leer, estudiar, comprender, analizar otras obras, pero sí, por supuesto, es lo que entra, es lo que estamos viendo. Así que gracias por sus preguntas. Bueno, arranquemos. La unidad 2 es lo que vamos a ver el día de hoy. Teniendo en cuenta lo que les acabo de comentar, solo van a ser dos textos en esta unidad. No, no dos textos cortos, ¿ok? Pero son dos textos al fin. Los contenidos que vamos a ver
es Vanguardias del siglo XX, Itinerarios de la modernidad, la repetición en serie, las masas, la industria, lo popular, la aparición de nuevos actores sociales, matrices estructurales del arte contemporáneo, la problemática del laurático. Bueno, parece todo esto muy complejo, pero vamos a ir viendo algunas cuestiones, no se preocupen como siempre. No se preocupen, ocúpense, ¿ok? No se alteren, pero sí estudien, obviamente. Pero con estudio esto se saca porque es una materia que está pensada para estudiantes de primer año, así que no hay problema con eso. Bueno, el primer texto es el de Erich Hobsbawm, A la saga, decadencia y fracaso de las vanguardias del siglo XX. Aquí ustedes se van a encontrar con un libro completo, ¿ok? Es lo que tienen que leer. Un libro que, bueno, no es un libro, no es tan grande, se puede leer, así que hoy vamos a ver algunas cuestiones muy puntuales de este libro para que, bueno, nuevamente puedan ir entender para qué lo vemos, ¿sí? ¿Por qué vemos este tema en arte contemporáneo? ¿Para qué nos sirve? Y ver aquellas cuestiones que vamos a rescatar de alguna manera del texto, ¿no? Entonces, en lo que se va a centrar específicamente este texto es, bueno, en la modernidad y las vanguardias. Nos vamos a situar en este momento de vanguardias, y cuando hablo de vanguardias estamos refiriéndonos a las vanguardias de principios del siglo pasado, ¿ok? Por lo tanto, vamos a ver un momento, de alguna forma, de ruptura en el arte, ¿no? En tanto vanguardia, y nos vamos a ese momento histórico para comprender un poco los orígenes del cambio en el arte, ¿no? Porque es un momento de gran ruptura. Pero al mismo tiempo, este autor, Erich Hobsbawm, lo que va a estar planteando es que, bueno, estas vanguardias fracasaron, ¿ok? De hecho, fíjense que lo dice ya en el propio título, eh, nos está diciendo cuál es la tesis o cuál es la postura del autor, que es justamente esta. Bueno, vamos a tratar de entender por qué fracasaron. La cuestión de la tecnología y el arte va a ser central, tanto para entender la época como para entender el fracaso de estas vanguardias y sobre todo el impacto de los medios de producción artística en el arte. Y finalizando, bueno, él va a hablar un poco del arte pop y la mercantilización, y vamos a preguntarnos si el arte como producto de consumo, ¿no? Bien. Vanguardias, vanguardias, vanguardias. Ustedes de alguna manera, supongo que han visto las vanguardias en la escuela, ¿no? ¿Se acuerdan de cuando vieron vanguardias en la escuela? ¿O qué vieron en la escuela? ¿O sí? No sé si estuvieron todas, más o menos. Bueno, a veces lo que suele suceder con las vanguardias, no sé si cambió, ¿ok? Porque estoy desconectada del secundario, pero generalmente cuando testeo un poco, pregunto, lo que me comentan es que cuando ven vanguardias, lo que ven en la escuela, los hacen muchas veces copiar movimientos, o sea, literalmente copian o toman una imagen y solo le captan como el estilo de la vanguardia. No sé si hicieron eso o estudiaron realmente vanguardia, porque si solamente, no, no dice José, bueno, estamos sonados, José. Lo bueno de, lo bueno de este texto, ¿ok? Y lo bueno de que lo estamos viendo acá, es que yo no les voy a pedir que ustedes estudien vanguardias, ¿ok? No vamos a hablar de ninguna vanguardia en particular, porque lo que nosotros estamos tratando de entender de las vanguardias es ese momento, es todo ese momento, ¿ok? Entender por qué fracasaron y qué pasaba con esa tecnología y con esos medios de reproducción que hoy forman parte no solamente del arte contemporáneo, sino de nuestra propia contemporaneidad, ¿ok? Las vanguardias, vamos otra vez a ese momento histórico. Cuando decimos vanguardias históricas, nos referimos al dadaísmo, al surrealismo, al cubismo, a esas que tanto de alguna manera nos suenan, incluso podemos tal vez no hablar sobre ellas, pero las reconocemos, ¿no? Todos de alguna manera conocemos a Picasso, conocemos a Dalí, conocemos, nos dicen obra surrealista y más o menos todos nos hacemos una idea de qué estamos hablando.
Estas vanguardias surgieron en su momento, en un momento de cambio social y sobre todo cambio tecnológico. Nos encontramos en el contexto de la segunda revolución industrial. Entonces, lo que ellas van a estar tratando de buscar es, bueno, se encuentran con que el mundo está cambiando y dicen, el arte también tiene que cambiar, tiene que ir al nivel de estos cambios, ¿ok? Bueno, si no, les iba a preguntar, ¿cuál creen ustedes que fue el mayor aporte de las vanguardias? Pero si no lo tienen muy presente o no las recuerdan, no me van a poder contestar. No es pregunta de examen, por las dudas les digo, esta pregunta no va a aparecer, es solo para reflexionar en torno al texto, porque les vuelvo a decir, no les voy a hacer preguntas puntuales de las vanguardias, ¿ok? No se asusten con eso. Pero bueno, estamos hablando sí de estas vanguardias. Un error que se suele cometer al momento de estudiar este texto es que consideran que o sea, dicen, bueno, a ver, la lógica me indicaría que si estoy leyendo este texto en arte contemporáneo es porque las vanguardias son arte contemporáneo. Y no, nosotros nos estamos posicionando en este momento para entender luego el arte contemporáneo, ¿ok? Pero en realidad no son lo mismo, aunque, fíjense qué tramposo desde ya, esta obra, tranquilamente, cuando la vemos, podríamos fácilmente decir, y sí, es una obra contemporánea, porque visualmente podría tener las características, ¿ok? Sin embargo, acá el secreto va a estar, es que hay que estudiarlas de una manera situada. Eso significa que esto ya lo vengo diciendo un poco desde ayer, ¿no? Hay que estudiar y entender las vanguardias dentro de, bueno, de la época, ¿sí? De su momento histórico, en el momento histórico en el que surgieron, porque aparte ese momento histórico, esa era incluso, va a ser diferente al que luego posibilitó el arte contemporáneo, ¿no? Yo ayer les comenté que en la modernidad el arte tenía que, se estudiaba, se pensaba, se concebía de una manera lineal y que cada movimiento debía superar al momento anterior, ¿ok? Eh, Cuando me refiero de superar al momento anterior, significa que, bueno, había que romper con el pasado, ser mejor que el pasado. Y esto, que parece así muy sencillo, es una base fundamental y muy diferente respecto al arte contemporáneo, porque el arte contemporáneo, muy por el contrario, va a mirar su pasado, va a hacer que el pasado esté en el presente, va a trabajar y reflexionar sobre el pasado. Entonces, la relación del arte de vanguardia respecto a su época, ¿sí? El arte de vanguardia mira hacia adelante, negando y superando el pasado. En cambio, el arte contemporáneo se va a vincular con su pasado en todo caso. Y fundamentalmente va a trabajar desde múltiples discursos. No es que el arte contemporáneo ni va a pretender, o sea, ni va a pretender tener una voz única o un discurso único, sino que va a convivir, no hay ningún problema, eh, con otros discursos, con otro tipo de obras, y además, como les digo, incorpora y reflexiona en torno al pasado. Eso es algo que de hecho dice Junta, ¿ok? Eso ustedes lo van a ver, leer en Junta. El arte contemporáneo además se vincula con lo conceptual y con la crítica institucional. Por supuesto que las vanguardias intentaron, en tanto vanguardia, romper con todo el sistema, ¿ok? Eh, Ellos intentaban romper con el sistema. Fundamentalmente van a ver que Hobsbawm va a decir que en ese momento se necesitaba o era importante, digamos, el ser de su tiempo, ser la expresión de los tiempos. Y el ser de sus tiempos para la obra de vanguardia, para los vanguardistas, era de alguna manera, de alguna forma, tener la necesidad de reflejar la máquina, porque ese era el momento de la máquina.
piensen que ya hay, a ver si lo tengo, ahora vuelvo a esta. Ah, no lo puse, pensé que lo había puesto. Bueno, pero estamos hablando de, ya existen las comunicaciones, ya existen, ya está obviamente la electricidad, estamos hablando de cuando empieza a aparecer los autos a motores, o sea, genera un cambio muy importante este desarrollo, la modernización, genera un cambio muy importante, sobre todo en las ciudades, ¿no? La vida cosmopolita se torna central. Y de hecho, la obra de vanguardia es una obra, de alguna manera, cosmopolita. Refleja ese momento, ese tiempo. Pero, sin embargo, Hoffman lo que va a plantear es que estas vanguardias, en un punto, en un primer momento, fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Porque lo que va a plantear es que bueno, las vanguardias no se pusieron de acuerdo en cómo ser de su tiempo, en cómo es esto de, porque no había un mandato o una única manera de representar los tiempos, ¿ok? Entonces estaba, bueno, cada vanguardia hizo sus propias búsquedas, eh, pero no se pusieron todos de acuerdo, no había una única visión respecto a esto, a representar la máquina o a representar el tiempo. Estaban quienes directamente en sus obras incorporaban o partes de máquina, como quienes en sus obras buscaban de alguna manera emular la velocidad que producía la máquina. Entonces, esto de alguna forma es lo que Hoban va a considerar, bueno, un primer fracaso. Acá está, Diana, decime. Levantaste la mano. Eh, Alguien levantó la mano recién, ¿no? ¿Fue sin querer? Perdón, profe, ya que estaba pregunto. Eh, También lo que buscaban era superar las vanguardias anteriores, ¿puede ser? No, O la superioridad en cuanto al pasado, digamos. sí, sí, por supuesto, porque mire, pensemos ya de por sí la propia noción, la propia palabra vanguardia, la noción de vanguardia viene de, es avant-garde, ¿no? Viene de el ámbito militar. Las vanguardias en el ámbito militar eran aquellas que estaban en la primera línea de defensa. Entonces las vanguardias, de alguna manera, en la lucha, eran aquellos que ya estaban destinados a morir, pero al mismo tiempo eran aquellos que guiaban a quienes estaban atrás. Entonces la vanguardia, de alguna manera, es una fuerza de choque, porque va a pretender generar un cambio en todo el sistema del arte, porque aparte no es que solamente niegan el pasado y quieren ser superadores del pasado, sino que además ellos van a pensar el arte de una manera en donde van a pretender modificar la noción de artista, van a pretender modificar la noción de obra, van a pretender modificar los espacios de circulación, o sea, el cómo se muestra la obra, y además van a pretender también modificar al público, ¿ok? De hecho, por eso van a, bueno, a criticar de alguna forma a la burguesía, que era el público del arte, y van a hacer obra irónica, van a hacer obra que tiene que ver con la sátira. Hay una obra que yo siempre muestro en clase, bueno, ahora no se las traje, perdón, no me di cuenta, pero que es muy divertida, que es un espejo, ¿sí? Y se llama Retrato de un imbécil. Bueno, era un espejo, entonces, ¿qué es lo que estaban buscando? Que el espectador cuando se acerque a la obra, lo que va a ver es su reflejo y el título es Retrato de un imbécil. O sea que tienen esa vuelta de rosca de querer ellos, lo que van a pretender es destruir todo el sistema del arte. No lo lograron, ¿ok? Lo que sí lograron es incorporar a las obras, bueno, estos nuevos aspectos formales, lo que podríamos considerar como, bueno, el arte conceptual, ¿no? Piensen que Duchamp eh, ya en 1917, 1919, estamos hablando de hace ya más de 100 años, bueno, va a presentar objetos como una rueda de bicicleta sobre un taburete,
la va a presentar como una obra de arte. Entonces, bueno, sin duda están cuestionando la manufactura de la obra, están cuestionando el lugar del artista. ¿Por qué? Porque el artista lo que hace es tomar la decisión de agarrar un objeto y proponerlo como obra de arte. Bueno, eso es algo nuevo en la historia del arte. ¿Por qué? Porque antes los artistas, por supuesto, que trabajaban en talleres con ayudantes y todo, pero los objetos de arte eran objetos que se diferenciaban por ser obras de arte, que llámese escultura, pintura. El ready-made es algo absolutamente nuevo, yo agarro esto que cumple una función, que es la de, por ejemplo, ¿no? La de contener agua, que me sirve como botella para tomar, le quito esta función, lo pongo en un contexto diferente, en un contexto artístico, y empieza a tener otro sentido. Bueno, eso es un gran aporte que hicieron las vanguardias, pero no cambiaron, no hicieron toda esta revolución que ellos pretendían. De Te hago hecho, una pregunta, sí, perdón, en eso del ready made. En este sí, caso, cuando hablan de los síntomas del arte contemporáneo, creo que un poco eso que hablas de que contribuyó es que toda este síntoma de incorporar cosas de la cotidianidad y que dejen de ser cosas estrictamente del arte como bastidores, pintura, bueno, óleo, acrílico, ya cosas de la vida diaria. O sea, en este sí. caso, esa vanguardia eh, en sí contribuyó a que el arte contemporáneo se lo Sí, permita de alguna también. manera contribuyó lo que nosotros vamos a ver, y ahora yo eso se los voy a ir mostrando también entre este texto se va a complementar con el Longoni y vamos a ver si sacamos algo en limpio de todo esto, que a su vez nos va a ayudar para entender más Giunta, ni hablar que hoy algunas cuestiones de vanguardia simultánea y todo eso van a quedar más claras porque Junta, en vez de posicionarse en esas vanguardias de principio del siglo pasado, ella va a hablar de las vanguardias que vienen después de la Segunda Guerra Mundial, que son las vanguardias de la década del 60, que lo que van a hacer esas vanguardias de la década del 60, que ahora lo vamos a ver igualmente, es tomar los procedimientos de aquellas primeras. Les van a, de alguna forma, copiar ciertas formas de hacer, este, y las van a implementar de una manera diferente. Pero fíjense que incluso estas vanguardias de la década del 60, al mirar para atrás y tomar procedimientos de las otras vanguardias, ya están teniendo una actitud diferente a esto de mirar hacia atrás, que es fundamental, porque las vanguardias históricas forman parte de la modernidad y rechazan lo anterior. Entonces, las vanguardias de la década del 60 ya no están rechazando lo anterior y de hecho no les va a importar ya esto de nada, de formar parte de la historia del arte lineal, progresiva y evolutiva. Van a tener otros intereses y ahí es donde se empieza a producir este quiebre. ¿Por qué a mí me interesa? Siendo que de repente estas vanguardias en sí mismos no son síntoma del arte contemporáneo. A mí lo que me interesa que ustedes se incorporen con este texto es ver eh, qué es lo que va a pasar en este momento, porque lo que sí va a pasar en este momento, yo el martes le decía, recuerden que todas las épocas tuvieron su propia contemporaneidad, ¿no? La característica que va a tener nuestra contemporaneidad van a ser justamente los sistemas de reproducción masiva. La tecnología que existe en esta era es algo muy propio. Estos artistas, ¿sí? Los artistas de vanguardia, las vanguardias históricas, son los primeros que se van a enfrentar a estas nuevas tecnologías. Entonces, a mí lo que me interesa que ustedes vean es, bueno, qué es lo que pasa en el desarrollo, por eso está bueno que veamos varios textos juntos, porque esto se ve en la totalidad de alguna manera. ¿Qué es lo que pasa con la tecnología? Hasta el punto que lleguemos al último texto de la unidad 4, en donde vamos a ver cómo está absolutamente incorporado. O sea, pero todo esto llevó todo un proceso de muchos años de la vinculación de los artistas en su relación con la tecnología y además, puntualmente, ¿qué es lo que pasa
cuando hacemos estos estudios de manera situada, como les decía el otro día, en donde hoy vamos a ver qué pasa con la tecnología en contextos incluso de dictaduras o de democracias, y qué pasa hasta el día de hoy con la tecnología. Eso de alguna forma lo vamos a seguir viendo a lo largo del resto de los textos también, ¿no? Porque cómo va cambiando y cómo se van incorporando. Bueno, está bárbaro, me encanta que me pregunten. Está buenísimo. A ver, Bárbara dice... Sí, es verdad, Bárbara dice en el chat, vos comentaste la clase pasada que las vanguardias, de las que habla Yunta, dan las bases al arte contemporáneo. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Y hoy vamos a ver un poquito más de esto. Si me permiten avanzar, vamos a llegar a ese punto. Si hacemos tiempo, vamos a ver algún que otro videíto para que quede más claro todo este tema, ¿ok? Bueno. Nosotros hoy por hoy conocemos esas vanguardias históricas, en realidad, no solamente fuera del ámbito, sobre todo fuera del ámbito educativo, fuera del ámbito del arte. Digo, el sentido común, la gente conoce las vanguardias porque lo que luego pasó fue que no solamente no lograron modificar todo el sistema del arte, sino que con el tiempo fueron institucionalizadas. Recuerden que la vanguardia nace para morir. ¿Por qué? Porque es una fuerza de choque. Tendrían que hacer un cambio y hacer ese cambio, vos después no podés pensar en hacer un cambio e institucionalizarte. Porque si no, ¿dónde está tu cambio? Bueno, eso fue lo que les pasó a ellas. Terminaron siendo absorbidas tanto por el mercado como por las instituciones. Terminaron en los museos, terminaron no logrando eso. Esta frase de Hobsbawm, ¿no? La verdadera revolución en el arte del siglo XX, no la hicieron las vanguardias, sino la tecnología y el mercado. Me parece que es un acento muy importante que nos sirve para entender la época, ¿ok? Y con eso en la cabeza es que vamos a seguir viendo y analizando el resto de los textos. Bueno, el arte contemporáneo encontró nuevas estrategias para generar impacto social y político, algo que por supuesto pretendían las vanguardias, pero bueno, no lo lograron. ¿Ok? De hecho, tal vez también hay que pensar que si las vanguardias de la década del 60, bueno, hay que ver si lo lograron, pero también si no lo lograron gracias a, bueno, al antecedente de las otras, ¿no? Bueno, eso nunca lo sabremos. El segundo fracaso, nos va a decir Hobsbawm, tiene que ver con esto justamente, con que nos encontramos, o sea, con el rasgo de época, que es un poco esa comparación que viene, que él va a hacer luego en el texto, que está bueno que ustedes rescaten del texto, ¿no? Que tiene que ver con que nos encontramos en la época de la reproductibilidad técnica, o sea, nos encontramos con el nacimiento del cine, por ejemplo. Nos encontramos con, bueno, la fotografía ya estaba, la radio, por supuesto, luego vino el cine. Bueno, ¿y el arte? ¿Qué pasa con el arte? ¿Por qué es tan importante esto? Porque la reproductibilidad técnica, a través de estos sistemas de reproducción, empiezan a llegar a mucha gente, ¿ok? Empieza a ser para muchos. Y el arte de vanguardia, que pretendía abrirse a otros públicos y que pretendía generar rupturas, bueno, estaba de alguna manera con esa competencia, ¿ok? Y ante la competencia de los sistemas de reproducción, bueno, perdían, ¿ok? Perdían porque o no eran entendidos o no gustaban, pero además, puntualmente lo que va a decir Hobsbawm es que tanto en la escultura como en las artes visuales, porque las vanguardias en otros aspectos sí lograron abrirse, digamos, un poco más, pero puntualmente en la pintura y en la escultura no. No, porque siguieron siendo obra de arte única. Entonces, está buenísimo porque, por ejemplo, Duchamp sí va a
va a atraer, digamos, el arte conceptual o el ready-made con el urinario, va a generar un extrañamiento, va a generar, o sea, va a ser una fuerza de choque, pero va a seguir siendo único, por más que él haya elegido una obra, ¿no? O haya elegido un urinario que en su momento se hizo en serie. Bueno, él va a tomar ese urinario y lo va a proponer como obra de arte, pero va a seguir siendo único, una. Entonces, sí, la característica, si pensamos en términos de definiciones, ¿no? Si en el arte moderno, de alguna manera, la definición de arte incluía que la obra de arte siga siendo, que la obra de arte no siga siendo, que la obra de arte sea un objeto único, original, bueno, la vanguardia de alguna forma sigue con eso no pudo romper, ¿ok? Sigue teniendo una autoría y sigue siendo única. En cambio, estos medios de reproducción, el arte que podríamos considerarlo más arte más masivo, bueno, va a democratizar el arte, va a ser para otros espectadores, no solamente para la burguesía. Entonces la vanguardia, bajo estos términos, va a fracasar. ¿Ok? O sea, es mucho lo que dice Hobsbawm, pero en realidad es así de sencillo. Si ustedes sencillamente pueden entender esto y explicar esto, ya está, ¿ok? Porque después lo que va a hacer el autor es, bueno, explicar cómo cambia la percepción con la aparición de la tecnología y qué es lo que va a pasar con la reproducción en masa. Y esto lleva al planteo de, bueno, ¿a quién le hablan, no? ¿Para quién eran esas obras? Fíjense cómo aquí tenemos por un lado, bueno, una obra de vanguardia de Guido Bala, en donde por supuesto la velocidad era el signo de los tiempos. Y acá lo que estamos viendo en esta obra es una obra que está tratando de representar la velocidad. Pero, ¿qué va a decir Hobsbawm? Sí, todo bien con tratar de representar la velocidad, pero al mismo tiempo vamos a tener, por ejemplo, los dibujitos animados, que van a ser mucho más revolucionarios, va a decir él, que la obra de vanguardia. ¿Por qué? Porque va a ser en lo que es la velocidad, en la velocidad de reproducción, va a ser mucho más eficaz, va a gustar mucho más, va a tener un mejor impacto. En cambio, cualquier público, va a decir, puede estar frente a una película, entenderla, reírse, divertirse, pensar cosas al respecto. En cambio, ese mismo público frente a la obra de vanguardia que de alguna manera emula esta velocidad, la gente va a decir, ¿qué? ¿Qué es eso? No, ¿ok? No gusta, no interesa. Lo otro funciona mejor, lo otro es como más efectivo. Les dejo acá el enlace si quieren chusmear la película piloto de Alicia en el País de las Maravillas, donde se puede ver bien esto. Si quieren la vemos un ratito. Esperen que comparto pantalla. Ya estoy, ya estoy. Bueno. Mm. Vamos a hacer un ratito nomás.
Bueno, perdón la mala onda. Después lo siguen viendo. La idea era, bueno, justamente un poco ponerse en ese lugar, ¿no? Hagan un poco la comparación, imagínense lo que es estar frente a una obra de arte que sin duda pasa un poco eso de que el espectador no necesariamente está entendiendo de una que lo que se está representando ahí, lo que aparece ahí es la velocidad, pero además se está representando la velocidad versus la propia velocidad de la imagen. Entonces, no hay competencia, ¿ok? O sea, por eso es que de alguna manera estuvieron como destinadas al fracaso. Volví a poner el PowerPoint, ¿se ve? Sí. Bien, gracias. Otro ejemplo que da como para hacer esta comparación, ¿no? Ay, perdón. Él dice, bueno, si pensamos, o sea, estamos hablando en términos de difusión masiva, de llegada, ¿no? De mayor llegada, no estamos hablando de calidad artística, eso el autor lo dice y también es importante que ustedes tengan en cuenta estas cuestiones porque son detalles que son importantes al momento de, bueno, de explicar Hobsbawm. Es lo que va a decir, fue más revolucionario, en todo caso, el cartel de la película de lo que el viento se llevó en términos de técnicas de reproducción, en términos de ser de su tiempo. O sea, recuerden ustedes que esa a seguir era lo que tenían que hacer, el ser de su tiempo y representar su tiempo. Y si es el tiempo de la velocidad, si es el tiempo de la máquina, si es el tiempo de la reproducción, bueno, ahí es donde fracasaron. ¿Ok? Entonces, ahí está bueno estudiar o ver cuáles son los ejemplos que él va dando, solo para terminar de dar cuenta de esto que está diciendo, ¿no? Que para comunicar un mensaje llegaba mucho más un cartel publicitario, llegaba a un público mucho más general y reflejaba mejor este impacto de la tecnología que, por ejemplo, la obra del Guernica, ¿sí? Que la obra del Guernica, por supuesto que la obra del Guernica es una obra increíble, política, etcétera, pero hay que ir in situ a verla. En cambio, con los sistemas de reproducción, bueno, la obra de alguna manera viene a mí, ¿ok? Hay otras posibilidades, por eso hablamos de la democratización del arte con la tecnología. También con todos los peligros que eso implica, ¿no? Pero eso es otro tema y es otra materia, que ya lo van a ver. Lo que va a decir es que de alguna manera, en esta comparación, bueno, el Guernica es una obra más elitista, ¿ok? Forma más parte o tiene más que ver con el arte tradicional, porque sigue siendo, bueno, una obra de arte única, en donde también está la importancia de la firma del artista, porque aquí el hecho de que también esté realizada por Picasso es importante. O sea, le da ese plus simbólico. Y por lo tanto también se va, bueno, a consumir, a contemplar, a recepcionar de una forma, bueno, más selectiva. Por esto de que uno tiene que ir hacia la obra y con la reproducción la obra viene hacia nosotros. Ya por último, lo que va a decir Hobsbawm es que en todo caso el arte de la década del 60, sobre todo él, fíjense que él no va a hablar del arte de la década del 60, así en general, él va a hablar del arte pop más en particular. Yo acá les puse enlaces para que vayan vean las fuentes y las referencias de estas obras si quieren ver o leer un poquito más. Y sobre todo la particularidad que va a tener el arte pop, a diferencia de las vanguardias, es que no les interesaba destruir nada. No querían destruir el sistema, ni alterar ninguna categoría ni de arte, ni de artista, ni de nada, sino que, bueno, hasta ni siquiera buscan no diferenciarse, ¿no? Lo que el propio Warhol, aquí le puso una cita, no hay diferencia entre una lata de sopa y una obra de arte. Por supuesto que
el arte pop va así, o sea, a generar, primero porque va a incorporar la reproducción masiva, va a no solamente las sopas, sino que, por ejemplo, a través de la caja brillo va a directamente a agarrar productos o que los va a fabricar, pero los va a hacer exactamente iguales a productos que están en el supermercado y los va a poner como obra de arte. Y además no solamente los va a poner único, como hizo Duchamp, sino que lo que hacía Warhol era armaba muestra como supermercado, o sea, emulaba un supermercado. Vos ibas a ver una pila de cajas brillo. O sea, estaba que eso en su momento también generó muchísimo revuelo. Estaban, por supuesto, como todo, los que decían, esto es una genialidad, es increíble, y estaban los que decían, este es un chanta increíble, o sea, es un ladrón porque no piensa, va, se mete al supermercado, selecciona y propone. Bueno, generó mucha controversia y de hecho propició nueva teoría, porque ya no alcanzaba, de alguna forma, no alcanzaban las teorías tradicionales para pensar el arte, este tipo de producción artística. Bueno, ¿con qué rompe? Con la unicidad, deja de ser única justamente. Pero particularmente lo que tuvo el arte pop, a diferencia de las vanguardias de la década del 60 latinoamericanas, es que sí, entendió la cultura del mercado. Entendió e integró la cultura del mercado y la cultura de masas, y no le importaba hacer comercial Andy Warhol, ¿ok? En cambio, vamos a ver que en América, eh, algunos artistas, por supuesto, que adaptaron ciertas estrategias del pop, que también empezaron a explorar, investigar, experimentar con las tecnologías, con los medios de comunicación, pero la particularidad que va a tener estas vanguardias de la década del 60 en Latinoamérica, en Argentina, es que van a ser conceptuales, pero van a ser más críticas y van a ser un poco más políticas. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar en diferentes, bueno, contextos históricos y políticos, justamente. Acá les dejé como la comparación de La Menezunda, de Marta Minujín, y las latas, perdón, de sopa de Andy Warhol. Y en esta placa, más específicamente, les puse un poco más las diferencias, que estas diferencias nos sirven para entender tanto Hobsbawm, para no generalizar lo que dice Hobsbawm respecto a, o sea, entender lo que dice Junta, sumar lo que dice Hobsbawm, pero entender los límites de cada uno de los textos y las posturas de los autores de alguna forma, aunque todo nos va a servir para entender todo, ¿ok? Les decía, hubo una exploración, por supuesto, de la reproducción y la mercantilización del arte. Lo que va a decir Eric Hobsbawm es que el arte pop sí fue de su tiempo, o sea, sí realmente entendió su propio tiempo e hizo obra para su propio tiempo, entendió el mercado, de alguna forma. Pero vamos a ver que el arte conceptual, el arte de vanguardia latinoamericano, va a utilizar el arte, va a tener estrategias de búsquedas masivas, ahora lo vamos a ver, porque también va a tratar de llegar a más gente, pero va a ser utilizado como una herramienta de resistencia social y política por encontrarse en dictadura, fundamentalmente, ¿no? El arte pop, por un lado, bueno, lo vengo diciendo, se incorpora al consumo y al mercado. Y el arte latinoamericano cuestiona, de alguna forma, mucho más las instituciones, cuestiona el mercado, al punto tal que, por eso les traje esta obra, que es muy interesante. O sea, nosotros aquí nos encontramos ya con un registro, esta es una fotografía, ¿ok? La obra real, digamos, era a esta familia, la contrataron y le pagaron un sueldo para que vaya al museo a exponerse como obra de arte. Se convirtieron en una obra de arte, ¿no? La familia obrera, de hecho. Esta es una obra de Oscar Boni.
está recibiendo, por supuesto, bueno, un salario por ser exhibida, evidenciando la conversión del arte en un producto de consumo. Fíjense qué interesante, como él está haciendo, no sé si una crítica, pero lo está, esto un poco si lo pensamos en términos de cómo estuvimos pensando las obras en términos de Piglia, está mostrando sin juzgar. Muestra, él te pone la familia obrera en el museo y vos la vas a ver, los recorres como una obra de arte y no es obvio el mensaje, pero está, te muestra la cuestión, ¿ok? Sería interesante pensar también, sin tener una respuesta única necesariamente o una respuesta absolutamente cerrada sobre este tema, si el arte pop fue una revolución realmente, o bueno, o si se adaptó al mercado. Habría que ver. ¿Ustedes qué piensan? ¿Piensan algo al respecto? Yo, yo particularmente, José habla. Sí, José, te veo. Eh, yo creo que tomó un rol que quizás lo corrió para el lado que disparaba, pero no fue confrontativo, disruptivo. Eh, creo que también se dejó llevar o fluir. En cambio, el otro tiene unas críticas, como una base más revolucionaria, quizás. Yo no lo veo al arte pop en particular como una revolución. Claro, Pero es mi pensar, no lo digo que sea. claro. No, está muy bien, gracias José por animarte. Sí, por supuesto, está muy bien lo que decís. Me parece que es siempre la clave, que eso es algo que nos va a dar más profundidad al momento de reflexionar, ¿no? Es, eh, es esto, es pensar que las obras también hay que verlas de una manera situada, porque posiblemente en el contexto de lo que fue Estados Unidos y para lo que fue el arte, sí, sin duda, posiblemente, ¿no? Generó una revolución, porque si lo pensamos en términos pensando, o sea, puede ser dependiendo en el lugar que uno se pone, desde qué autor va a hablar, puede ser una cosa, puede ser otra. Eso, ustedes discúlpenme, pero eligieron una carrera y todas las carreras que uno estudia en humanidades o que tienen que ver con lo social o que tienen que ver con, bueno, va a pasar esto, ¿no? Que siempre va a depender de la postura que uno tome desde ya. Pero es interesante reflexionarlo para pensar eso, para decir, bueno, situadamente posiblemente sí fue, y en términos de Eric Hobsbawm, fíjense que el pop para Hobsbawm de alguna manera es una historia de éxito. ¿Por qué? Porque si el arte debía ser de su tiempo, bueno, el arte pop reflejó su tiempo. Sí. ¿Por qué? ¿Qué Igual, reflejó? Bueno, reflejó la industria cultural, que era lo que, bueno, que era lo que estaba en auge, ¿sí? claro, un clima de época reflejó. Clima de Pero época, creo que exactamente. quizás yo el texto este lo someto a crítica, digo, ¿por qué establecer el fracaso o no de algo en cuanto a los resultados si siguió o no vigente? Creo que nada es perpetuo y que quizás no fracasaron tanto en el hecho de que gran parte de los recursos o las técnicas usadas o lo que se pudo trabajar permitieron que el arte llegue a lo que es hoy y que siga desarrollándose. Eh, creo que un fracaso total hubiera sido, para mí en otro caso, que no se siga haciendo arte, que no se siga expresando, que no se sigan haciendo cosas desde la perspectiva que uno le busque, pero No, claro. catalogarlo como fracaso quizás a mí me parece muy fuerte, pero entiendo en base a qué quizás. Claro, sí, porque hay que pensar que incluso si uno lo piensa, por eso hasta les puse la última pregunta, ¿no? Si una vanguardia fracasa, porque pensémoslo en términos de fracaso, en términos de Eric Hobsbawm, no llegaron a sus propios objetivos. O sea, si lo que ellos querían era revolucionar realmente todo el sistema del mundo del arte, bueno, la realidad es que no lo lograron, ¿ok? Pero sin embargo, ¿sigue siendo valiosa? Sí. ¿O no? Sigue siendo valiosa. Y ahí es donde entra toda tu respuesta, José. Tal vez, ¿no? Entonces, en términos de fracaso, desde el punto de vista de Eric Hobsbawm,
Sí, porque le siguieron hablando a pocos. Siguió siendo obra de élite de alguna manera. Siguieron siendo, en términos de artes visuales, dice él, y en términos de escultura, siguió siendo obra de arte única. Ahora, valiosa, por supuesto. ¿Y por qué valiosa? Sobre todo porque sentaron las bases de un montón de procedimientos. O sea, fíjense que el dadaísmo empezó a hacer collage, rompieron con la idea de belleza. Ya el arte no debía responder a la belleza. El arte, ellos se encontraron en el contexto de la Primera Guerra Mundial, en donde también se enteraban, estando en Europa, se enteraban, las noticias eran de muerte, destrucción. ¿Qué el arte va a ocuparse de la belleza? ¿Por qué el arte va a, o sea, con todo lo que estaba pasando a su alrededor? Siendo que incluso la tecnología, gracias a la tecnología, se mejoró y se desarrollaron nuevas formas armamentísticas, nuevas y mejores formas de matar en la guerra. O sea, ese es el contexto también de las vanguardias. Y bueno, por supuesto, tal vez fue mucho lo que querían en tanto vanguardia, el modificar todo. Pero sin duda sentaron las bases para las vanguardias posteriores que las retomaron los procedimientos y pensándose cada uno en su contexto, ¿no? Porque eso hay que tenerlo en cuenta de lo que dice Andrea Giunta respecto a vanguardias simultáneas. No es que unos hicieron y el resto copió. Fueron sucediendo y por supuesto que sí miraron cuáles eran esos procedimientos y los tomaron, pero ya con otros objetivos incluso. Bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren? A ver, me parece que acá en el chat. Fracasaron en base a sus objetivos. Sí, muy bien, Camila, claro, eso. Ah, después lo dije y lo escribiste, ok. Es que no me aparece inmediatamente el chat, por eso me tengo como que meter para ver. Bueno, ¿hay alguna consulta? Así más o menos les sirve para entender Hoffman y entender de todo lo que dice, lo que es el libro, en lo que ustedes se tienen que centrar, ¿ok? No pierdan de vista que acá la importancia está en la aparición de estos nuevos sistemas de reproducción y qué es lo que sucede con las vanguardias que debían ser de su época y no lo lograron. Bueno, ¿por qué? Y que estas vanguardias son valiosas porque esos procedimientos son retomados en la década del 60 por las otras vanguardias. Bueno, todo esto nos sirve porque está buenísimo que sea una continuación para lo que viene ahora, ¿ok? En donde vamos a ver un poco más de qué pasó con nuestras vanguardias. Dijimos que Lucena no, lo descarta. Pasamos directamente al texto de Ana Longoni, al servicio del pueblo, un mapa de posiciones de arte político de los primeros años 70. Acá estamos ante otro texto que también nos va a posicionar en un momento específico de la historia. Me fui, perdón. Entonces, el objetivo de este texto es eso, ¿no? Comprender cómo el arte se convirtió en una herramienta política en los años 70. Y el giro que va a dar el arte en la década del 70 va a ser justamente un arte al servicio del pueblo, ¿no? Que es esto lo que hay que tratar de entender. ¿Qué significa al servicio del pueblo? ¿Qué les resuena a ustedes? ¿Ya lo leyeron este texto? Y si no lo leyeron igual, ¿qué les resuena un arte al servicio del pueblo? Si lo leyeron bien y si no, o sea, más teniendo en cuenta todo lo que Hola. venimos hablando, ¿no? Sí, José, claro. No, a mí me moviliza. No, no quiero ser molesto, capaz interviniendo tanto. A mí me gustó mucho el texto, me resulta movilizante un montón. Más nada, que le hayan tocado vivir cuestiones tan duras y que así todo en época de dictadura hayan ido tan al frente. En particular con esta pregunta, creo que un poco el arte le pone voz a eso que a veces no se puede decir, que lo quiere decir el pueblo, no sé, puede tener un montón de, de acciones, de defender de Ahí se te cortó, José, un cuestión.
cortó un perdón. segundo. De No, que creo defender. que le pone una voz al pueblo, lo defiende. También es una forma de, no sé si hasta de contraatacar, de visibilizar un montón de cosas. Creo para mí implican el servicio del pueblo. Sí, está muy bien, está muy bien. Acá Jennifer pone en el chat, antielitista tal vez. Sí, por supuesto también, sí, desde ya que sí. Bueno, vamos a ver un poco esto, ¿no? ¿Qué pasaba? María dice, es un arte que no se desentiende de las cuestiones que atraviesa la gente y que acompaña. Por supuesto que sí, pero van a ver que particularmente el arte de la década del 70 es lo que ustedes están diciendo, pero es más, además, es mucho más, porque va a tener la particularidad de creerse revolucionario, ¿ok? Yo el otro día arranqué la clase diciendo que el arte era una noción, la categoría de arte era una noción histórica que va cambiando con el tiempo y que por supuesto, si bien no se cambió en sí mismo el cómo son las obras o cómo deben ser las obras, porque a partir de este momento va a haber una apertura, ¿no? Se va a romper esta noción de definición de cómo debe ser el arte. Sí es cierto que, bueno, responde a diferentes atmósferas de época. La de la década de los 70 va a estar muy atravesado. El arte va a tener como una plena conciencia de ser un transformador, va a buscar ser un transformador social, no va a estar representando a la política, va a ser obra política que va a actuar de alguna manera como una bomba, es como poner una bomba, poner una obra de arte, ¿ok? Es eso lo que se estaba buscando. Si insisto tanto con esta cuestión de situarnos y entender la atmósfera de época, bueno, por supuesto, es importante, y de hecho es la pregunta que se hace en el examen, esta es la pregunta que hacemos en los parciales, que hacemos en los exámenes, que siempre aparece, es distinguir cuáles son estas dos coyunturas de las que habla Junta, porque fundamentalmente Junta lo que dice es del 69 al 73, van a pasar un montón de cosas en el mundo del arte, va a haber un montón de situaciones, van a pasar cosas, y ella de alguna manera va a intentar cartografiar esto, o sea, armar un mapa de posiciones, va a tratar de ver qué es lo que está pasando en ese momento determinado de la historia, en donde de alguna manera lo podemos pensar como dos coyunturas, una de dictadura y luego otra de democracia, y ver cuál es la relación de los artistas con las instituciones en esas dos coyunturas, ¿ok? Entonces, tenemos del 43 al 55, bueno, eso no lo toma la autora, pero es cuando el primer y segundo gobierno peronista. Luego, golpe militar que derroca a Perón en el 55 al 58, la Revolución Libertadora. Ahí Perón se va del país y el peronismo se proscribe, se prohíbe, ¿ok? Del 58 al 66, bueno, los gobiernos de Frondizi y Lía. Del 66 al 73, la Revolución Argentina, la dictadura de Onganía. Recuerden que yo en rojo les pongo, o sea, estas ayudas visuales para que digan rojo, dictadura, al toque puedan darse cuenta. Y luego la vuelta de Perón del 73 al 76, en donde les decía, entonces claramente van a tener así las dos coyunturas. Por un lado, más claramente, del 69 al 73, dictadura. Acá, con que recuerden ese bloque, yo no les voy a estar pidiendo, bueno, y quién estaba, y no sé qué, y quién vino después, y no, pero que sí es importante que tengan, aunque sea en bloque, gobiernos peronistas, o la dictadura, o democracia, o sea, distinguir, ¿ok?
Sobre todo porque cada momento histórico, cada una de estas coyunturas, va a implicar en relación al arte, bueno, una postura, ¿ok? Por un lado, en la primera coyuntura, en el momento de las dictaduras, van a ver ustedes que lo que va a plantear la autora son obras de confrontación cultural. Va a haber censura, va a haber represión, entonces las obras van a tratar de alguna forma de hacer una denuncia, va a ser un arte un poco más de denuncia de esta dictadura. Y luego, con el gobierno peronista, ya en un contexto de democracia y además entendiendo que muchos de estos artistas, por supuesto, eran peronistas también, ¿no? Estamos hablando de, bueno, un momento de mucha radicalización política, ¿no? Acá la política es algo, política, incluso política partidaria, me refiero. La expectativa de transformación desde el Estado va a ser importante también. Les traje nuevamente, se los puse acá, para que vean bien, ya más abreviado de nuevo. Esto no quiero que se equivoque, porque he escuchado cosas muy terribles en los exámenes, que está bien que se equivoquen, ¿ok? No pasa nada si se equivocan, si desaprueban, si se confunden, está bien, no importa, se están formando. Pero hay ciertos errores que no se pueden tener. Que está bien, no va a pasar nada si los tienen, van a desaprobar a lo sumo, que no es tan grave, ¿no? Desaprobar. Se vuelve a estudiar y se continúa. Pero me pongo como intensa con algunas cuestiones para que, nada, para que de paso aprendan historia argentina y que además todo lo que vayan aprendiendo les va a servir para la vida, ¿ok? Para todas las materias, para todo. Para ustedes tomar conciencia, para tomar postura, etc. Entonces, prestan atención que estamos hablando de esta, ¿no? Fíjense que la autora se va a posicionar desde el 69, o sea que sí ya nos encontramos en la dictadura de Onganía. El texto va a hablar desde el 69 en adelante. Y después cuando decimos gobiernos peronistas, bueno, que está Cámpora, está Lastiri, está Perón y luego Isabel de Perón. Bueno, eso es lo que yo les digo, que no tengo la necesidad que ustedes se aprendan y entonces bajó uno y entonces se murió en tal año Perón y después subió. No, no. Ténganse, estudienlo así. ¿Ok? Estudienlo así. Hagan la diferencia de las dos coyunturas en bloque si les queda. O sea, si ustedes quieren estudiar al detalle o se lo saben, enhorabuena desde ya. Pero yo de paso aprovecho para darles algunos tips para que no les entre la desesperación de cómo, qué tengo que aprender, todo tengo que saberme. Bueno, no. Se tienen que ubicar, ¿ok? Acá les armé, muy a grandes rasgos también, muy a grandes rasgos, la diferencia, grandes diferencias de lo que puede llegar a ser la década del 60, el momento en la que la década del 60, cuando estamos hablando de vanguardias simultáneas, de lo que es el arte de la década del 70, ¿ok? Teniendo en cuenta incluso que muchas veces son los mismos artistas, solo que de la década del 60, o sea, de cuando se dedicaban a la experimentación y a la vanguardia, luego se van comprometiendo políticamente, bueno, renuncian a la experimentación y hacen otro tipo de arte. Bueno, vamos a ver entonces que respecto a los espacios, la vanguardia sí utiliza espacios tradicionales, pero también hay este rechazo a las instituciones. Ya en la década del 70 vamos a ver que sí, ya vamos a ver obra en plazas, en sindicatos, en calles, en espacios comunitarios. ¿Por qué? Porque el arte se va a tornar mucho más político y si busca hacer una transformación social, bueno, no le interesa el público de arte. Le va a interesar los estudiantes universitarios, les va a interesar los obreros, le va a interesar otro público porque no es un mensaje artístico. Recuerden, es una bomba. La obra está pensando como una bomba que explota y que activa conciencia. Entonces, no le interesa necesariamente estar en un museo.
La vanguardia se va a caracterizar en la década del 60 respecto a los materiales como justamente la vanguardia se caracteriza en tanto vanguardia por la experimentación artística. Es una gran característica de la vanguardia, de toda la vanguardia histórica y de la vanguardia de la década del 60. Pero particularmente la vanguardia de la década del 60, bueno, va a romper con esta idea de obra de arte y va a pensar en prácticas artísticas como las instalaciones, como las performances, que implica el cuerpo del artista como soporte de la obra, el arte conceptual. En la década del 70 vamos a ver que hay una búsqueda también, siempre regido por este eje de lo político, por materiales que sean fáciles de reproducir, justamente. ¿No? Por eso es tan importante entender como el eje del pensamiento de época, porque si yo le quiero hablar a muchos, si yo quiero ser accesible a otros tipos de públicos, si yo estoy acompañando la lucha de la gente en la calle, y bueno, no, ¿qué voy a hacer? ¿Una pintura al óleo? No, voy a buscar un panfleto, voy a buscar una obra que se pueda reproducir, que pueda llegar, que pueda ir dentro, que sea, que vaya en un sobre, que forme parte de una revista. Además, tengan en cuenta la censura, o sea, tengan en cuenta todo eso, y todo eso de alguna manera es lo que va a hacer que estos artistas de la década del 70, bueno, piensen la obra como una obra política y utilicen los propios recursos de la política, como son los afiches, los murales, los panfletos, la serigrafía, que sea visto por muchos, ¿no? Por eso, cuando uno, está bueno pensarlo, a mí me gusta que ustedes lo piensen así, ¿no? Bueno, ¿a quién le hablaban estos artistas? Entonces, cuando uno dice, ¿le hablaban a muchos? Le hablaban a pocos. Bueno, si vos le estás buscando hablar a muchos, bueno, ahí hasta te haces la idea de, bueno, cómo van a usar la tecnología, cómo van a utilizar, cómo van a pensar esto de lo masivo. La relación con las instituciones. Este es un texto que ustedes van a tener que ver cuál es la relación con las instituciones, justamente, qué es lo que está pasando. Las vanguardias van a criticar el sistema de las instituciones, aunque sigan participando en él, porque es un gesto muy vanguardista, sobre todo el rechazo a la institución. Es una característica de vanguardia. Y ya vamos a ver que en la década del 70, de alguna manera, hay un regreso a las instituciones, pero porque son utilizadas como copamiento, para infiltrar obra de arte que hace denuncia, van a estar aprovechando los intersticios, digamos, de los salones. ¿Qué es un salón? Un salón es un concurso de arte, ¿ok? El Salón Nacional es un concurso de arte en donde uno presenta su obra. Entonces, bueno, estos artistas aprovechaban cualquier grieta del sistema para meterse, bueno, y denunciar desde adentro del sistema. ¿Sí? Hay como una vuelta a la institución, pero pensando la institución de una manera estratégica. La vanguardia la vanguardia del 60 va a tener como una búsqueda de innovación que tiene que ver con la experimentación, con lo conceptual, con lo estético, y siempre, además, es como que estuvieran buscando los límites del arte. O sea, la búsqueda de los materiales es buscar los límites del arte, a ver hasta dónde podemos llevar al límite las obras. ¿Por qué? Porque la búsqueda es, de alguna manera, artística, cuando uno busca los límites del arte. En cambio, el objetivo de la obra de la década del 70 no es esa, no es necesariamente una búsqueda estética. Están buscando una ruptura, un cambio social directamente. No están buscando un cambio dentro del mundo del arte. Por más que lo hagan, no es esa la búsqueda. La búsqueda tiene que ver con la transformación directamente en la sociedad. Bueno, esto es muy a grandes rasgos como para que puedan
para que no se les mezcle lo que dice Junta de cuando habla de vanguardias simultáneas y que ahora estamos viendo este texto, para que sepan dónde ubicarlo en el sistema de pensamiento que están armando con la materia, ¿ok? Bueno, me voy un poquito más a vanguardias simultáneas, digamos, a la vanguardia de acá, más que nada porque con Junta esto no lo vimos, si no les queda como muy en el aire, por eso se los traigo aquí. Y de hecho, bueno, esta placa viene de un teórico de Junta, en donde justamente lo está planteando Junta, cuando habla de vanguardias, como el fin de la autonomía absoluta del arte moderno. Las vanguardias se vuelven repertorio de las neovanguardias, o sea, las vanguardias históricas son el repertorio de las vanguardias de la década del 60. Se van a experimentar, como les dije recién, es un momento de experimentación con procesos, con tiempo, con movimientos, con cuerpos. La gran característica es que va a dejar de evolucionar, eso no va a formar parte de las características o de sus búsquedas, el ser mejor que lo anterior. Y les traje un pequeño video. Vamos a ver. Esperen que lo pongo primero. Busqué todos videos muy breves para poder compartir en clase y para que ustedes luego también puedan ver y que no les demande tanto tiempo, pero sí que les sirva para entender más, ¿no? Me parece que está bueno este video. Bueno. Es sobre vanguardia. Ahí está. Artística. Profe, creo que no se escucha. Estábamos No, preguntando si tenía audio. no tiene el audio. Sí, tiene audio. La Esperen. simpleza de ¿Ahí se damas y escucha? caballeros. Ahora, Ah, esperen que lo pongo. Bueno, perdón. Ahí va de nuevo. Bueno, Argentina hay un hito cultural que fue uno de los más importantes en su momento, y la gente veían cosas que les gustaban, cosas raras, cosas que no se veían en ese momento, y así también venía gente que no estaba preparada. Una señora, me acuerdo que fue una vez de la Recoleta y salió gritando: hay que quemar todo, llamen a los bomberos. O sea, eso es lo que pasaba ahí. Lo que era constante en el Ditela, y fue a partir del 65 para adelante, que ya se evolucionó más, eran las racias que iba la policía continuamente. En las mujeres las minifaldas y en los hombres el pelo largo, la barba. fui invitado al Instituto Torcuato Di Tella, éramos una docena de artistas y cada uno elegía un lugar, un espacio. Yo tomé el centro, así que eran 4 columnas, lo cerré y había 2 puertas.
con la silueta de damas y caballeros. Ahora uno entra por aquí, por allá, pero llegabas al mismo lugar único, sin ninguna cosa sanitaria. Bueno, estaba Onganía, eso era un tema. Adentro de los baños, el público interactuó, digamos. Abrió la puerta y no había sanitario. Y la gente, como que siempre escriben en los baños cualquier cosa, empezaron a escribir cosas también ahí en el baño del Plata y pusieron una frase contra Onganía. Y había textos como en cualquier baño, ¿no? Incluso algunos pornográficos, en fin, todo ese tema. Acá lo estamos viendo, la policía llegó y le puso las bandas de censura, no se podía entrar más, y ahí se terminó. Ahí fue grave porque es una forma que perdimos libertad. Entonces los compañeros que participaban en esta exposición de experiencia 68 sacaron sus obras y las llevaron a la calle. Los otros artistas, en solidaridad con Roberto Plate, sacan las obras a Florida y les prenden fuego. Al poco tiempo se cierra el Ditela. Eso fue interesante porque la prensa se hizo eco de todo eso. O sea, una cosa propia que uno adora lo que hace, y romperla es una cuestión de sacrificar lo que más te gusta como protesta para poder defender a un colega, ¿no? A otro artista. Roberto y otro montón de gente variando y que lo íbamos despidiendo y que se terminaba reuniendo en los bares de alrededor, haciendo algunas cosas y diciendo, bueno, chao, hasta luego, porque no va para más, ¿no? Pero se acabó, listo, eso no se repitió más. Yo te digo, tenía conciencia que estaba en el aire, que era como, no es que una provocación, pero quiero decir, lo invitaba a que pase, y pasó. Bueno. Bueno, está bueno el video, ¿no? Es como muy claro, está... Porque siempre escuchar me parece... si ustedes tienen la posibilidad, el tiempo, de cuando están estudiando, hacer aunque sea una pequeña búsqueda de algún video en donde hablen los propios protagonistas, no sé, a mí me parece que para estudiar eso es increíble. Porque yo les puedo decir un montón de cosas, pero no es lo mismo ver la obra. Como les dije el otro día, si tienen la posibilidad de irse al Museo Nacional de Bellas Artes, que hay muchas de las obras que se estudian, bueno, o ver videos en donde están comentados por los propios artistas. Me parece que todo eso suma al momento de estudiar porque no es lo mismo, no van a estar estudiando de memoria necesariamente, ¿no? Porque si ustedes se comprometen ustedes, es una experiencia, es lo que les decía el otro día, y a partir de tener la experiencia de ir al museo, bueno, va a tener otro sentido el estudiar las obras. Se los digo. Yo lo que les estoy dejando además, me parece que está bueno ese video. Van a encontrar en internet videos de mucha más duración, bueno, sobre los diferentes temas, etcétera. Ustedes si quieren pueden seguir explorando y viendo. Yo aquí les dejo otros enlaces a la exposición de arte destructivo, que, bueno, menciona Junta en el texto, de Experiencia 68, y el de los baños públicos que recién estábamos viendo. O sea, eso fue una exposición de arte de vanguardia, ¿ok? En donde es súper interesante como el artista se le fue un poco de las manos, porque sencillamente quiso hacer un baño, no estaba la consigna de la intervención por parte del público, el público de todas formas intervino, bueno, y la obra se terminó censurando. Lo interesante es como ya esa obra cuando se vuelve a hacer, más en la actualidad, se incorpora de alguna manera, al momento de recrearla, se le incorpora la fotografía de los policías, bueno, y la faja de censura, porque es súper interesante cómo de alguna manera esta censura
hace a la obra aún más política y de denuncia que la obra en sí misma. O sea, le dio un vuelco la propia censura que termina siendo súper interesante. Bueno, por supuesto que terminó, como él bien lo decía, con la clausura del propio espacio y los artistas, bueno, enojados, incendiando su propia obra. Pero fíjense, cuando yo les hablo de la importancia de estudiar de manera situada, también nos sirve para eso ver un video, ¿no? Porque entender que te entraron a censurar una obra, bueno, es importante saber que había una dictadura en ese momento y que no había una libertad de expresión y que estos artistas estaban experimentando, ¿no? Porque mucho tenía que ver con la propia experimentación. Bueno, y después de todo esto, se van a tornar mucho más políticos. O sea, que la propia dictadura, bueno, fomentó esta radicalización, ¿no? Algo que también Junta va a mencionar y que también ahora vamos a ver, que aparece en el texto de Junta como, bueno, una de las obras que la podemos pensar como también el fin de la autonomía del arte. O sea, el fin de la autonomía del arte, recuerden que el arte ya no se piensa a sí mismo, no hace sus propias búsquedas del arte por el arte, sino que el arte se abre a la vida social, política. Y bueno, Tucumán Arde es un antecedente y es un punto de inflexión en la historia del arte argentino de algún punto, ¿no? Ustedes esto lo van a estudiar con mayor profundidad. A mí lo que me interesa que ustedes entiendan es, bueno, sin ánimo, por supuesto, tampoco de hacer una historia del arte contemporáneo, que entiendan estos síntomas, que entiendan estos momentos de ruptura y bueno, necesariamente debemos hacer un poco de historia, ¿ok? Para entender el arte de hoy porque tenemos como que ir sumando todos estos cambios para comprender el arte contemporáneo, ¿no? Son los inicios del arte contemporáneo. Como les decía, Tucumán Arde, bueno, rompe con la autonomía. El otro día les decía, no es una obra de arte tradicional, no es una pintura, no es una cultura, no es una instalación, sino que es una obra realizada por sociólogos, por artistas, y que ya tiene esta obra tiene que ver con, si bien por supuesto está haciendo rupturas dentro del arte, bueno, con un arte que ya está mirando hacia lo social y lo político. Brevemente les muestro un video de Tucumán Arde, muy breve también. Acá ya lo tengo. Griten si no se escucha porque no los leo. Artísticas tuvieron un lugar privilegiado en el Espera, ahí está. Las vanguardias artísticas tuvieron un lugar privilegiado en el Instituto de Itela, en la calle Florida, ¿no? Donde florecían estos jóvenes de la pequeña burguesía, o de la burguesía inclusive, con sus muestras de arte realmente original, en música, teatro, pintura, escultura, instalaciones. Pero también hubo otra vanguardia realmente muy interesante. Fue la de Tucumán Arde, una vanguardia más proletaria, más vinculada a los movimientos sociales, una vanguardia interesantísima sobre la que vamos a ver el siguiente informe. ¿Qué sucede cuando el arte se sale de sus circuitos? En 1968, un grupo de artistas e intelectuales de distintas disciplinas viaja hasta Tucumán para relevar los datos de la pobreza. El resultado es una obra colectiva que se exhibe en un espacio extraño para el arte, la CGT de los argentinos. Primero en su sede rosarina y después en Buenos Aires. Antes realizan una campaña enigmática con afiches y pintadas que solo dicen Tucumán arde. En el ingreso, unos sacos de azúcar que desbordan, carteles, leyendas en el piso con los nombres de los ingenios monopólicos, imágenes de videos, fotos y un apagón de luz recuerda que en ese momento muere un chico en la provincia. Tucumán arde es un éxito. En Rosario se extiende por una semana más. En cambio, en Buenos Aires dura apenas unas horas. Luego del discurso inaugural a cargo de Raimundo Ongaro, el jefe de la CGT de los argentinos, la Central Obrera comienza a recibir amenazas y debe cerrar la muestra. De todos modos, la censura, como siempre, es fallida. En esos años, nadie puede taparlo. Tucumán arde. ¿Por qué Tucumán Arde es considerada o es una obra?
Bueno. Esto entonces es como lo previo, de alguna manera, a lo que Junta va a empezar a desarrollar luego, ¿ok? Vamos a tener entonces el itinerario del 68, que es lo que recién escuchamos, eso es vanguardia argentina. Ellos van a ser antiinstitucionales, como característica de vanguardia, de hecho, y son la gente del Instituto Di Tella. Luego está Tucumán Arde, en lo que, como vemos, se promueven bueno, acciones callejeras desde ya, pero paulatinamente vamos a ver este retorno en la década del 70 a las tácticas del copamiento. Está bueno que se aprendan eso. La táctica del copamiento no es muy difícil. En donde, bueno, de manera consciente y decisiva, como les decía antes, ellos van a aprovechar los intersticios de los espacios institucionales, los espacios culturales, para meterse dentro de la institución. No es que ya rechazan la institución, para filtrarse, infiltrarse en la institución y hacer denuncia desde adentro de la institución del mundo del arte. Si tuviéramos que explicar cómo era el arte de los 70, a grandes rasgos, yo se los puse en 4 puntos. Esto es como, parece un montón, pero en realidad son, lo pienso para que lo usen para estudiar básicamente, ¿ok? 4 grandes rasgos. No era solo representación, sino que acción. Y esto es una de las cuestiones más importantes, ¿no?, de esta época. Dice Giunta, el arte pasa a entenderse no como un comentario de la política, sino como una fuerza activadora, detonante, un dispositivo capaz de contribuir al estallido. No es obra que representa, ¿sí? Es obra que busca activar la revolución, activar a que la gente salga, que genere un cambio en la realidad, un cambio real. No están buscando que la obra sea interpretada, que la obra, a ver la cuestión simbólica de la obra o poética de la obra. Por supuesto que está trabajado así, porque si pensamos en Tucumán Arde, bueno, también hay una decisión formal al momento de decir apago la luz y cada vez que apago la luz estoy como poniendo en lugar a un niño que fallece. O el hecho de, si el problema era con los ingenios de azúcar que se estaban cerrando, bueno, entregar café amargo. Por supuesto que ahí hay decisiones y aparece esta sustitución de la que estuvimos hablando el primer día, ¿no? Esta sustitución poética. Claro que sí, porque el arte trabaja de esa manera. Pero de todas formas hay que tener presente, bueno, cuál va a ser el objetivo del arte de la década del 70. Y lo podemos pensar como trinchera de lucha, o sea, como un espacio de agitación y propaganda. Los artistas eran militantes, tenían una postura militantes y si tenían que dar la vida por eso, la daban, ¿ok? Había una causa que era muy fuerte. Generar esta conciencia social y buscar este acompañamiento. Bueno, se vinculaba con los movimientos revolucionarios. De hecho, tal fue así que hubo gente que ya incluso después de Tucumán Arde dejó el arte. O sea, fue una experiencia muy fuerte, traumática, poderosa para ese grupo de artistas y cambiaron su forma de pensar el arte después de realizar esa acción, ¿no? Y bueno, y muchos de estos artistas, bueno, se dedicaron directamente a la militancia, que era la urgencia de ese tiempo, ¿no? Por eso es que el arte está en función de la política o es pensado como una herramienta política. Que de hecho Juan Pablo Renzi, que participó de Tucumán Arde, bueno, él va a pensar que Tucumán Arde lo va a considerar como el primer panfleto y luego va a hacer obra que lo va a llamar segundo panfleto, tercer panfleto. Pero el panfleto, hoy porque ya tenemos otros recursos, ¿no? Incluso la política escribe por X, ya no tenemos esta noción del panfleto, pero claro, y sí, estamos en otro momento, pero X de alguna manera es como un panfleto que también democratiza las opiniones.
¿Por qué? Porque en cada momento uno utiliza la tecnología de su momento histórico. Lo importante es a ver a cuántos podemos llegar, es llegar a muchos. Bueno, las estrategias de infiltración y copamiento, como les decía, de meterse en certámenes de pintura, meterse en exposiciones para hacer denuncia, y un rasgo fundamental también es que, bueno, ya la cuestión de la autoría, el autor, por supuesto que va a haber obra realizada por un artista, pero ya no va a ser importante, porque el objetivo, el arte como herramienta política, la revolución, eso es lo importante, no un arte que sea individualista, sino un arte que sea colectivo. Entonces, esta noción del arte colectivo, del arte político, bueno, todo esto es de esta época, ¿ok? Que de hecho después vamos a ver cómo, bueno, vamos a seguir viendo en otros textos algunas de estas cuestiones, ¿no? Acá les traje la obra, bueno, por ejemplo, el panfleto. Esta es una época en donde realmente se van a sentar a pensar y escribir nuevas bases para el arte, de alguna manera, porque estos artistas, sí, sentaron bases al punto de decir, bueno, el artista, pensar un nuevo rol para el artista, pensar un nuevo rol para el arte, o sea, realmente pensaron en una transformación dentro del arte. Y fíjense cómo está más que claro que aquí la búsqueda no es vanguardística, de vanguardia, la búsqueda no es de experimentación artística. Miren cómo se volvió el dibujo, ¿no? Vos el otro día, José, que me decías, ¿qué pasa si se toma una obra, deja de ser contemporánea, una obra que de repente tiene elementos tradicionales o tiene que ser siempre una acción o tiene que ser efímero? Bueno, estos artistas en la década del 70, esa búsqueda ya no les interesa porque lo que les estaba interesando es esto, lo político, y se vuelve al dibujo, como en esta obra de Juan Pablo Renzi. Un guerrillero no muere para que se lo cuelgan en la pared. Esa es una obra de Roberto Jacobi, que es una obra que va en sobres para ser repartida en sobres y que la gente que lo recibía a su vez la pase, o sea, una obra circular, no una obra única que está en un museo. De la manzana loca al arte comprometido. La manzana loca era donde estaba el Instituto de Itela, ¿ok? Y como la gente, esos artistas del Instituto de Itela, bueno, devienen en artistas más comprometidos. Les traje un ejemplo. Esta es una clase un poco, tiene otra carga conceptual, otra carga teórica, ¿ok? Y las clases van a ser diferentes de acuerdo a los temas también. Como les decía, ustedes en el examen se les va a preguntar por los modos, ¿no? Los modos y las relaciones de los artistas con las instituciones, distinguiendo cada una de las coyunturas. Entonces, lo que nosotros esperamos que ustedes hagan, bueno, yo que voy a estar en esa mesa particularmente, pero puede estar la adjunta también, por eso pluralizo, búsquense, aquí también búsquense alguna obra, para hablar desde las coyunturas, desde alguna obra, ¿sí? Porque además, me parece que eso los va a organizar en el estudio del momento de hacerse un resumen o armarse la respuesta, porque ustedes ya pueden armar la respuesta del examen, estudiarla así. Bueno, que se pongan, ya saben que yo les voy a preguntar eso, entonces es más fácil de repente explicarlo desde, bueno, recuerdo la obra de Horacio Zavala, 300 metros de cinta negra, bueno, como el artista por ejemplo, en un duelo colectivo sale al espacio público, porque en un duelo colectivo, porque él está de alguna manera reaccionando a la masacre de Trelew, que de hecho, no, a ver cómo vengo de tiempo, no lo voy a poner, pero les dejo un pequeño video porque es importante que, o sea, si estos artistas están absolutamente interpelados, no solamente por la dictadura, sino por ese hecho concreto, y muchas de esas obras responden a ciertos
ciertas cuestiones históricas, bueno, es importante saber qué pasó, ¿no? Pero básicamente, bueno, asesinaron a 19, creo, militantes políticos que intentaron huir, que estaban en una cárcel. Entonces, bueno, estos artistas salen a la calle, hacen obra, y aquí tenemos, por ejemplo, una de esas obras que son intervención en el espacio público. Es interesante pensar esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la necesidad de salir al espacio público? ¿Qué es lo que cambia? Estas son obras que, por supuesto, bueno, o duraban muy poco tiempo en exposición, o la policía a las 2 horas o a los 2 días las censuraban o las desmantelaban, pasaba todo esto. Yo por eso les puse como algunas preguntas de, ¿se puede considerar esto como cuando son censuradas como parte de la obra? Luego se resignificó, porque eso es algo que también va a ser de alguna manera una característica del arte contemporáneo, como ya el arte contemporáneo no tiene definición respecto a cómo debe ser o respecto a la unicidad de la obra de arte. La obra no tiene por qué ser única, la obra se desarma, se vuelve mal. O sea, no importa, se puede hacer en diferentes momentos, en diferentes lugares, no es que una vez que se hizo ya está. Y de hecho se volvió a hacer la misma obra en el 2012 y en el 2018. Por supuesto que ya en otros contextos, ya el museo incorporando esta obra política y activista, sumándola al museo, van a ver que, ya lo vamos a ir viendo también, ya son otras las relaciones que se van a dar entre los artistas, o incluso aquellos artistas, artistas activistas o artistas que hacen arte político, y la relación de los museos ha ido mutando, ¿no? El uso de materiales industriales y anónimos, ¿le quita valor o refuerza el mensaje? ¿No? Son como preguntas como para pensar qué es lo que pasa respecto a la obra. No son preguntas de examen. La voy a ir aclarando por las dos, porque después si no, no me acuerdo qué es lo que pongo. No son preguntas de examen. La pregunta del examen es las dos coyunturas, distinguir las dos coyunturas de Junta y en función de eso analizar alguna de las obras, dos o la que ustedes quieran, es eso. Además, al momento de, bueno, cuando llegue el momento del examen, como la mayoría rinde libre, primero es un examen que es escrito y luego un examen que es oral, todo en el mismo momento. Yo lo que les hago es darles una o dos preguntas para que desarrollen de manera escrita, las leo, si están aprobadas, pasamos a la instancia del oral. En el oral suelo darles mucha libertad en cuanto a cómo quieren preparar los temas. No es que tienen que preparar un tema, no, se toma toda la materia, menos Lucena, que ya les dije que no entra, les voy a hacer preguntas de todos los textos, vamos a recorrer todo, entonces es importante porque esto también es algo que ha pasado, que viene gente y me dice, profe, estudié la 1 y la 2 a la perfección, pero la 3 y la 4 no llegué. Bueno, estás desaprobado, ¿ok? O sea, traten de estudiar todo, porque de todo algo se les va a preguntar, ¿ok? Pero les doy libertad en el sentido de que muchas veces encaramos los temas, bueno, les digo, bueno, ahora vamos a ir con la unidad 1, empezamos a hablar en relación a Piglia, y ahí es donde yo les dejo, o este tema, les doy como la libertad de que ustedes arranquen o que ustedes expongan el tema como lo hayan estudiado. No es que los voy a matar a preguntas, les voy a hacer una y después se va dando la charla, ¿ok? Esto lo digo para que ustedes se mentalicen de cómo quieren prepararlo. O que incluso, si generan estrategias para preparar el examen, bueno, siempre es mejor, ¿ok? Siempre es mejor. Además, teniendo en claro que les voy a pedir, y que siempre está bueno, hablar desde obras. Ahora, me pueden decir, profe, ¿tengo que llevar la compu? ¿Tengo que llevar las imágenes impresas? No, tienen que recordar lo que estudiaron y me tienen que decir, y si yo no me acuerdo, en general me acuerdo las obras porque toman obra que estuvimos viendo, y si no me acuerdo, bueno, me la describen. O sea, es como que digan, no, yo me acuerdo que
a un artista en la década del 70 por lo que pasó con Trelew, en la masacre de Trelew, lo que no me acuerdo el nombre del artista, porque eso es algo que les va a pasar, no me acuerdo el nombre del artista, profesora, pero agarra una cinta negra y envolvió un edificio como luto. Listo, te la doy por válida. O sea, si me haces la descripción, no te acordás el nombre, si se acuerdan todo mejor, no tienen que llevar la compu, no tienen que llevar nada. Recuerden ustedes las obras y estudienla bien, porque les puede pasar eso, ¿ok? De que además es importante que hagan una descripción de la obra, porque en general la descripción de la obra va a tener que ver con la explicación de lo que ustedes tienen que dar. No sirve que digan el nombre nada más y listo, como un ejemplo. No, que lo analicen de alguna manera en el contexto del texto. Si lo ven así, yo sé que el texto de Junta son 19 carillas, es como mucha información, mucho dato, mucha cosa, pero si lo ven así como se lo estoy planteando, no tiene por qué ser un texto imposible, ¿sí? No tienen ¿Te por hago qué... una pregunta? Sí, dale, Perdón, José. ¿el de Giunta o el de Ana Longoni? El de todos, Ah, está bien. el de todos, el de todos. Incluso si ustedes me dicen, bueno, el de Hoban. Bueno, el de Hoban no necesariamente les voy a pedir un ejemplo, porque ahí la pregunta ya está en el título, bueno, ¿por qué las vanguardias fracasaron? ¿No? Va a ser un poco el desarrollo. Pero si ustedes a su vez me dicen, y bueno, profe, porque si comparamos la obra de La velocidad de Guido Bala con la obra del el corto de Alicia en el País de las Maravillas, y bueno, están dando, y ustedes mismos están dando argumentos para justificar y argumentar mejor lo que quieren decir. Si no, muchas veces queda con que hacen un resumen tan abreviado que se sacan todos los argumentos, o sea, que se quedan con poco para decir. Las obras le va a dar esa riqueza y les va a dar esa posibilidad que, aparte, que una obra puedan decir, bueno, me meto a la página del artista, me veo un video, tengo más para investigar, o sea, un poco más para investigar, que va a hacer que los contenidos, lo que estén estudiando, tengan sentido, vuelvo a decirlo, tengan sentido. Tengan sentido, el examen sea mejor, ustedes se sientan más cómodos, y estamos hablando de obras de arte, básicamente, que es lo que nos interesa, ¿no? Bueno, nada, otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, cuando los artistas en la cuarta edición del Salón de Artistas con acrílico Paulín, ahí está, participan de este concurso cuya condición, digamos, era usar el acrílico. Bueno, lo que hacen los artistas es presentar esto. Que esta obra estuvo el año pasado acá en el Centro de Arte. Yo estoy en La Plata, ¿eh? Les aviso por la duda que digo acá, estoy en la ciudad de La Plata. En el Centro de Arte estuvo, y esta obra, para que se den una idea, es una obra, es así chiquitita, ¿ok? Entonces, presentan esta obra con una gotita en la parte de atrás de pintura roja, siendo que era el requisito para este concurso, ¿no? Y en realidad a ellos lo que no les interesa participar del concurso en sí mismo, sino que les interesa, bueno, el mensaje que están dando a través de la obra. Recuerda a Trelew, 22 del 8 del 72, recuerda a Ezeiza, 20 del 6 del 73, castigo a los culpables. Esta gota de sangre denuncia que el pueblo no derrama inútilmente. No por un arte no elitista, no selectivo, no competitivo, no negociable, ni al servicio de intereses mercantilistas. Sí por un arte nacional y popular, un trabajo grupal al servicio de los intereses del pueblo. ¿Ok? Arte al servicio del pueblo. Entonces, acá no están... Fíjense que entonces, otra cuestión, acá particularmente, no interesa tanto lo poético, porque están buscando un mensaje más directo, ¿ok? Fíjense que dicen, recuerda a Trelew, recuerda a Ezeiza, aparece la gota de sangre. Sí, la gota de sangre es lo poético que está en lugar de
justamente del pueblo que derrama sangre, pero lo que importa aquí, de alguna manera, es un mensaje un poco más claro, si se quiere, porque, bueno, se está buscando esto, ¿no? Otro tipo de impacto. Y además, vuelvo a decirlo, esta estrategia de copamiento, de meterse, de infiltrarse para aprovechar los espacios del arte y generar su denuncia. Muy a grandes rasgos, por si les sirve para estudiar. Un poco algunas diferencias, si esto lo pueden mejorar, enhorabuena también. Las características, esto se los voy a dejar, no se preocupen que lo van a tener todos ustedes para estudiar. Y bien, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Hay algo respecto a la clase de hoy que quieran hacer alguna consulta o respecto a la clase pasada? Aprovechemos que todavía nos quedan 10 minutos. ¿Cómo venimos? ¿Cómo vienen con las lecturas? ¿Las vienen haciendo? Lucas y todos, yo mañana les voy a enviar por mail el PowerPoint del martes y el de hoy, y les voy a enviar los enlaces a esta clase grabada. Si les parece, viendo que todos tienen sus nombres, es un buen momento, si quieren pensar alguna pregunta, pero para dar el presente, ¿ok? Así lo guardo también. Solo pongan presente en el chat, que yo después me fijo sus nombres y los paso. Y si alguien tiene alguna consulta para hacer, puede desactivar su micrófono y hablar. Por lo pronto, respecto a las preguntas, ya les dije, las preguntas de Longoni es esta, ¿no? De Hobsbawm es el fracaso. ¿Alguien quería decir algo? Sí, una compañera consultó, dice, entonces las vanguardias de los 60 son parte del arte contemporáneo. Las vanguardias de los 60, si tomamos a Junta, sí. O sea, son la base, es el síntoma. Podríamos pensar en realidad, miren, que el arte contemporáneo es todo un proceso que inicia con las vanguardias de los 60, pero se termina de desarrollar, o sea, el arte de los 70, después de los 80, bueno, ya lo que falta todavía ver, se termina de desarrollar hasta los 90. O sea, son como 30 años que van a pasar cosas en donde el arte contemporáneo se va a formar como tal. Sé que es raro, pero es así. No tiene, por eso decíamos el otro día que no tiene una fecha de inicio. Y de alguna manera lo pensamos en términos históricos, es como que los inicios del arte contemporáneo, o que permitieron esas rupturas, la realidad es que el arte contemporáneo hoy no es como el arte de los 70. Si bien ha incorporado, por supuesto, las prácticas artísticas de las vanguardias, incorporaron las cuestiones políticas del arte de los 70, porque hay arte, por supuesto hay arte que es muy activista hoy por hoy, pero lo que sucede hoy por hoy es que la relación con las instituciones es otra, porque hoy por hoy las instituciones de arte incorporan, de alguna manera, estas prácticas artísticas. Ya lo vamos a ver, las de los 2000, cuando también se armaron colectivos de arte y empezaron a salir a la calle. Bueno, fueron incorporadas por los museos. Y el dilema está en, bueno, que no se pierda lo político cuando esas obras se incorporan a los espacios. O sea, son cuestiones complejas del arte. Bien, ¿ya todos dieron su presente?
Ay, gracias. Claro, alguien leyó la pregunta de Camila porque sabía que yo no la iba a ver. Es verdad. Bueno, si ya estamos, los libero temprano. Y si alguien quiere hacer alguna otra consulta, la hacemos. Mañana le mando los materiales y el martes nos volvemos a ver. ¿Está bien? Prometo hacer una clase más divertida la del martes que viene. Las clases son así. Bueno, algunas tienen más contenido teórico y en otras se puede participar más. ¿Ok? Yo presencialmente hago que participen en todas las clases. Tenemos poco tiempo, ¿ok? Pero voy a tratar de que sean más participativas porque sé que son más divertidas las clases participativas. Y les queda más, tienen más pregnancia. Bueno, si ya estamos, nos vemos, ¿ok? Nos vemos el martes. Voy a copiar esto por las dudas y cierro sesión. Bueno, muchas gracias. Que tengan un lindo finde. No se olviden de estudiar. Hagan sus pausas también. Profe, buen fin de... Gracias, Juan. Nos vemos. Buen finde. Disfruten el finde, disfruten el clima. Vayan al museo. Y nos vemos.